Patriotas Furiosos. Bueno, patriotas, vamos a tocar un poco el tema de la crisis sanitaria que, como ustedes ya habrán escuchado y estarán al tanto, no sé si porque son patriotas bien informados, el gobierno y el equipo sanitario ha empezado ya la etapa, el asalto final, podríamos decir, es decir, el momento en que ya se va a poner todo el esfuerzo, porque estamos prácticamente en la cúspide, en la cima de los contagios, ¿no es así? Gracias a Dios, las personas que lamentablemente han partido se mantiene bastante controlada, pero sin embargo los contagios han aumentado, pero esto por una razón bastante específica, que es, por ejemplo, que se han aumentado también los test PCR para detectarnos así la presencia del virus. Aún así hay que tener mucho cuidado y hay que colaborar con la autoridad sanitaria en esta nueva etapa que se está emprendiendo por el equipo exitoso del doctor Mañalich para prevenir y controlar el virus. Por ejemplo, desde el Ministerio del Interior y Defensa, se anunciaron que más de 14.000, ojo, 14.000 efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, incluidos, ojo, los heroicos boinas negras de nuestro país, que son un orgullo nacional, se sumarán a las labores de patrullaje durante las cuarentenas en la región metropolitana. Esto es obviamente una tremenda noticia, ¿no es así? Que se aumente el control. Este viernes, 25 comunas de la capital estarán con la medida sanitaria, afectando a más de 4,5 millones de personas. Según las autoridades a nivel nacional, hay desplegados 73.000 efectivos militares y de orden público. Eh, y esto pasa porque, como lo ha dicho el ministro Jaime Mañalich, hay que ganar ahora la guerra acá en Santiago, porque gracias a Dios algunos pueblos, algunas ciudades de provincia que estaban un poco complicadas, están saliendo adelante. Las medidas de cuarentena y los cordones sanitarios han sido bastante exitosos. Entonces ahora el gobierno y el equipo sanitario va a enfocar sus esfuerzos acá en Santiago. La gran batalla final en la guerra esta contra, la gran batalla final en este combate contra la infección sanitaria va a ser acá en Santiago. Por esta razón se han aumentado las comunas que van a entrar a cuarentena. A partir de este viernes se incorporan un grupo importante de comunas más a la cuarentena acá en Santiago. Por ejemplo, se menciona que en las Fuerzas Armadas han desplegado más de 30.000 efectivos en la crisis sanitaria. Durante los últimos días, tanto el Ministerio de Defensa como Interior, con el ministro González Blumen a la cabeza, han sostenido una serie de reuniones de coordinación, tanto a nivel nacional como de la región metropolitana, para coordinar las acciones para seguir el resguardo de la población frente a la pandemia del coronavirus. Así es como el pasado 5 de mayo ya se oficializó que habrían patrullajes mixtos, es decir, patrullajes mixtos de efectivos de las Fuerzas Armadas y las policías, es decir, van a ser patrullajes mixtos donde van a andar miembros de las Fuerzas Armadas en sí, por ejemplo, incluso boinas negras, los exitosos y los heroicos boinas negras, para reforzar la fiscalización de las medidas sanitarias. Recordemos que tienen que andar muy atentos ahí los fiscalizadores, las Fuerzas Armadas y los carabineros, porque recuerdan ustedes que hace algunos días a la altura de San Pedro de la Paz, en la carretera, un delincuente que posteriormente no fue identificado, que iba conduciendo un Mazda blanco, realizó 2 disparos a una patrulla de los marinos. Lamentablemente para él, se metió con los marinos y los marinos repelieron el ataque con más de 3 tiros, ¿no es así? Y el tipo se perdió y nunca más lo encontraron. Estamos en un momento de crisis sanitaria donde tanto las autoridades civiles de gobierno, que están haciendo un trabajo en el aspecto sanitario muy exitoso, como las Fuerzas Armadas se están poniendo al servicio de la patria. Heroicamente, tanto los médicos como las Fuerzas Armadas se están poniendo al servicio de la patria. Y uno, lo menos que puede hacer es apoyar y felicitar por esta gran labor que está realizando el gobierno y las Fuerzas Armadas, los médicos, etcétera, etcétera. Y hoy, en tanto, el ministro Blumel, como se dice acá, y Espina informaron que sumarán 14.000 nuevos efectivos militares y de carabineros, y también de la PDI, de la gloriosa PDI también, a las labores de patrullaje para el cumplimiento del orden público y las cuarentenas, que a partir del viernes
ojo, este viernes, queridos patriotas, las personas que vivan en esas comunas, a partir de este viernes, afectará solamente en la capital a más de 4.500.000 personas. Es decir, estamos hablando de un volumen superior de 4.500.000 personas que se van a ver afectadas por estas cuarentenas. Respétenlas, respeten estas cuarentenas. Este es el momento en que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en la voz del líder sanitario, que es el ministro Mañalich, ha estimado pertinente que tienen que tomarse esta medida. Se han ido tomando, como ustedes saben, las medidas graduales, pausadas, elásticas, y en este momento viene este ataque acá en Santiago que se le ha llamado. Eh, como les decía, en la región metropolitana se incorporarán más de 14.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, carabineros e investigaciones en labores distintas de patrullajes y cuyo propósito es resguardar a nuestros compatriotas de la contaminación de la infección sanitaria y materias de orden público y seguridad, explicó Espina. Se dijo también extraoficialmente que durante el tiempo que dure esta cuarentena y este ataque final en Santiago no se van a aceptar ningún tipo de desórdenes. Así que a las personas que están acostumbradas a la mano blanca, perdón, extraoficialmente les digo que hay un acuerdo, extraoficialmente, para no aguantar ningún desorden, ninguna alteración al orden público y ninguna reunión que, como se ha dicho, agrupe a un número importante de gente que vayan en desmedro y en el sentido contrario, es decir, de contagiar y de llevar ese virus, por ejemplo, a las personas más vulnerables, que son las personas mayores. Hemos visto como casos de, por ejemplo, a veces, en la fiesta que se realizó en Maipú, que juntó a 400 personas en una fiesta donde no había distanciamiento social, donde no usaban máscaras, una fiesta totalmente clandestina, y no tuvieron ninguna vergüenza para hacerla. Esas mismas personas posteriormente llegan a sus casas, no sé, y tal vez contagiarán a sus abuelos, a sus padres, que tal vez sean personas mayores. Hay que tener un sentido de amor al prójimo en este sentido, de apoyar y de ser responsable en torno a estas medidas sanitarias. Tenemos que quedarnos en las casas cuando la autoridad sanitaria así lo dice. Es la única forma que superemos de una forma exitosa esta crisis sanitaria y que ya pronto podamos nuevamente volver a encontrarnos con nuestros seres queridos y podamos empezar nuevamente a trabajar y que nuestro país se vuelva a convertir nuevamente en el líder de la región, tanto en aspecto económico como en de seguridad. Espero que este remesón que está sufriendo nuestro país nos haga despertar y nos lleve por el camino de la grandeza de la patria chilena. Por su parte, por ejemplo, el jefe de bancada del partido de Sebastián Torrealba sostuvo que necesitamos tener a las Fuerzas Armadas en los lugares más complejos, protegiendo infraestructura, fiscalizando el cumplimiento de las cuarentenas y ayudando a las policías para que no se cometan delitos. Estamos entrando a momentos críticos y no tengo dudas que, como siempre, el ejército, bueno, y todas las fuerzas militares, ¿no es así? También los marinos y la aviación, y por sobre todo también siempre ahí firmes los carabineros y la PDI, tienen que realizar una labor fecunda, una labor que, como todos sabemos, nosotros la van a hacer de una manera perfecta, porque siempre las Fuerzas Armadas están allí para servir a nuestra patria. Por ejemplo, los diputados de Renovación Nacional piden mayores patrullajes. Un grupo, por ejemplo, de diputados de Renovación Nacional, en tanto, en esta jornada pidieron al ministro Espina directamente le pidieron disponer de personal militar en zonas críticas de delincuencia que han ido emergiendo los últimos días. Ustedes saben que en los últimos días se han ido desarrollando una serie de enfrentamientos entre delincuentes, porque como están las calles libres, como está el tránsito más expedito, ellos están, en el fondo, igual siguen tratando de tomarse las calles. Así que yo creo que ahora esta situación, con todo este resurgimiento del tema de seguridad, va a tener que, sí, efectivamente, fiscalizarse ese aspecto. La solicitud, esta que les dije anteriormente, fue realizada por los parlamentarios Diego Schalpers, Sebastián Torrealba, Luis Pardo, Cristóbal Últico Echea, Harry Jürgensen, Frank Schorbaum y José Miguel Castro. Dice:
comillas, hemos recibido muchas denuncias de vecinos de comunas de clase media y populares, donde los delincuentes están actuando con mucha violencia, principalmente en horario de toque de queda. Claro, por lo mismo, porque están solos en las calles, entonces toman las calles. Por esta razón es que la gente está solicitando, y los congresistas, estos, los diputados, están solicitando que vayan los militares a apoyar las labores de los carabineros. Por eso le han pedido al ministro de Defensa, Alberto Espina, que disponga y distribuya fuerzas militares, con especial énfasis en estos puntos, dijeron los diputados. Y al parecer el gobierno sí aceptó el llamado. Recordemos, y les vuelvo a repetir, ojo, delincuentes, boinas negras estarán en la calle. Con ellos, así como con los marinos no se juega, tampoco se juega con los boinas negras. Queridos patriotas, nos vemos en un próximo programa. Que viva Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que viva nuestra patria chilena. Patriotas Furiosos.